Vamos a Argentina y nos vamos para Uruguay. Y en Uruguay tenemos a Cristian Magariños. A ver, Cristian. Hola, Cristian. Acá estamos. Bueno. ¿Cómo andás, Cristian? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Todo bien, por suerte. Un placer tenerte con nosotros. Los escucho perfecto. ¿Nos escuchás bien? Bueno, todo bien. Los escucho muy bien, los veo bien también. Gracias por la bienvenida. Cristian, estamos acá con el panel, esperando el contacto, se nos había caído y bueno, empezamos a hablar de criptomoneda y demás, que después es un tema que seguramente va a dar para otro día, que vos también estás en esas cositas a veces. Y lo importante es decirle a la gente que bueno, que Cristian va a ser la persona que va a estar con la Cámara en Uruguay, con la Cámara Latinoamericana, y que es un experto en consultor de negocios, en desarrollo de negocios, y está trabajando continuamente. Por favor, Cristian, vos manejá como vos dispongas tu tiempo y estipulá lo que desarrollas en Uruguay, por favor. Bueno, gracias por lo de experto, primero que nada. Se aprecia. Es un poco subjetivo la verdad que sí. pero se superaprecia. Bueno, yo recibí con mucho entusiasmo de Carlitos esta propuesta y tiene que ver con varias cosas. Primero con el ecosistema que tenemos en Uruguay para recibirlos. Y es un ecosistema que incluye todo, incluye al Estado, no es de ahora, no es del gobierno anterior y sigue con lleva varios periodos de gobierno que Uruguay abre sus puertas. No somos más la Suiza de América, es cierto, no lo somos más, ahora somos bastante más formales que eso, pero estamos muy abiertos y lo hemos charlado varias veces con Carlos de que hay una gran oportunidad para un país que está precariamente industrializado, diría yo. Hay grandes oportunidades, sobre todo en el interior del país, para desarrollar proyectos de inversión que permitan dotar a esas zonas, a esas distintas zonas del país, salir de solamente lo que es ganadería y turismo, que son, ¿no?, las grandes armas que tenemos acá en Uruguay, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y Cristian, ¿y vos en la parte de turismo, cómo desarrollan? Porque justamente hablamos recién con José, con el tema de Alagoas, el turismo, hablamos de fintech. Nos interesaría saber cómo tenés desarrollado el tema de turismo para hacerlo conjuntamente con nosotros en toda Latinoamérica y después ver qué posibilidad tenés de integración real a través de la Cámara de lo que es Uruguay con toda Latinoamérica y especialmente con Brasil, con Argentina, con México, Colombia. Correcto. Yo vivo en Punta del Este, con lo cual obviar el tema turismo me sería muy difícil, y sé que es difícil mirar el turismo en Uruguay sin mirar la región este, ¿no? Claramente, esto lo digo desde lo personal, es casi como vivir en una suerte de paraíso, es cierto. Tenemos muchísimas ventajas, pero bueno, no es todo el turismo de Uruguay, Punta del Este, si bien es grueso. Piensen que somos una ciudad que entre Punta del Este y la ciudad de Maldonado rondamos las 90.000 personas aproximadamente, pero que en la temporada nos disparamos a más de 300.000 personas, ¿no? O sea, nos triplicamos prácticamente la capacidad instalada. Ese es un buen punto. ¿Qué capacidad instalada tenemos? Pero a ver, no podemos ignorar en esto tocar todas las aristas. El privado, por un lado, que obviamente demanda más infraestructura, demanda más capacidad instalada en materia de infraestructura, y por otro lado el Estado, lo que puede hacer y quiere hacer el Estado. Cuando Carlitos me propone esto, yo le digo, tenemos un terreno súper fértil, porque el Estado no voy a decir que el Estado uruguayo es poco profesional, ojo, que no se confunda, sino que hay muchísima articulación política que muchas veces traba los avances que necesita el privado, y ahí es donde entendí que era fundamental ser ese brazo articulador.
Nos falta planificación profesional, sí, nos falta, o sea, todo está para hacer, a eso es a lo que voy. Y tenemos, y no es una cuestión ni ideológica, ni mucho menos, estaba en el anterior gobierno, está con también están los gobiernos departamentales. No nos olvidemos que Uruguay es un país unitario, es decir, todo lo que es en materia de impuestos pasa por el Estado Nacional, son muy pocos los impuestos que retienen los estados departamentales, con lo cual muchas cuestiones de infraestructura dependen del Estado Nacional y ahí sí de los tiempos, obviamente, políticos. Pero creo que hay un terreno muy fértil, creo que hay muy buenas conexiones, lo charlábamos mucho con Carlitos, y hay muy buena voluntad, tanto del privado como del público, para hacer. Uruguay recibe, yo diría, de brazos muy abiertos desde el punto de vista impositivo, y somos muy receptivos al extranjero. Hay algunos comentarios de que no solemos simpatizar tanto con el argentino, eso es muy relativo. Seguramente depende. Sí, siempre hay alguno que molesta, o siempre hay alguno que se enoja de más. Eso es bastante. Perdón, Cristian, Horacio Miller es mi nombre. Un gusto hablar contigo. El famoso puente que iban a hacer, no sé, desde que nací yo, por lo menos, entre Argentina y Uruguay, ¿no? Que nunca. Y hay algo donde vos estás hablando, que quería preguntarte yo. Se dejó de ver a Uruguay como el país financiero solamente, sino como tratar de ver a Uruguay para que sea un país industrial. Desde ya tenemos gente que se ha instalado ahí, empresas que se han instalado ahí, por lo menos del agro, ¿no? Entonces, ¿cómo se cambia esa mentalidad a tu criterio? A ver, para mí hay un punto de inflexión que es post-crisis, ¿correcto? Uh-huh. En el segundo gobierno del Frente Amplio, el Frente Amplio gobernó tres periodos seguidos en el segundo gobierno, que fue el gobierno del fallecido José Mujica. Uh-huh. Se votó en Uruguay la ley de inclusión financiera. Entonces piensen que a principios de este siglo, en Uruguay la gente cobraba por ventanilla en efectivo o a lo sumo con un cheque a cobrar en una sucursal bancaria. Uh-huh. Entonces mucha gente estaba, yo diría, fuera del sistema, ¿no? Si bien trabajaba en blanco y demás, estaba fuera del sistema desde el punto de vista financiero. Ese fue el primer clic que hace Uruguay a nivel interno en la cabeza del uruguayo. El uruguayo tenía una mentalidad conservadora, una mentalidad el constante ahorro. Mirábamos con cierto recelo, incomodidad o envidia que el argentino siempre se iba de vacaciones, hubiera crisis o no, y nosotros ante el más mínimo vientito enseguida guardábamos la plata en el colchón y nos quedábamos en casa. Bueno, eso cambió a ese amparo. Y Uruguay, eso como primer punto. Y el segundo punto es que Uruguay, después de la crisis, no se olviden que el rebote tanto de la crisis de Argentina como de Brasil a nosotros nos golpeó, cayeron 3 bancos en Uruguay. Uh-huh. Uruguay logró en ese momento un salvataje chico para el resto de Latinoamérica, pero muy grande para Uruguay, por encima de los $800 millones, con Estados Unidos. Y lo que sí se hizo, y esto es algo de lo cual hacemos gala los uruguayos y sobre todo la clase política uruguaya, son políticas de Estado que desde el primer gobierno del Frente Amplio hasta el día de hoy, habiendo pasado por gobierno del Partido Nacional y demás, hasta el día de hoy se mantiene, que es una cuestión de orden. Ordenamos la macroeconomía, solidificamos el sistema financiero, lo solidificamos realmente. Entonces hoy estamos con niveles de deuda de consumo muy elevados, que si no tuviéramos un sistema financiero sólido y una macro bastante ordenada, seguramente sería un problema. Eso fue un poco el caldo cultivo, abrir la puerta, obviamente las distintas posturas impositivas, ¿no? Es decir, recibir
capitales de afuera, incentivándolo. Esto parece de perogrullo, ¿no? Es como un ABC. O sea, si yo quiero que alguien venga a invertir a mi país y tengo que atraerlo más allá de las bondades que pueda tener el país. Y los vamos a llevar, Cristian. Los vamos a llevar. Despreocupate que vamos a trabajar para eso. Y tenemos un problema, lo tenemos a Mario Nivas en Córdoba esperándonos y un embajador de la ONU esperándonos. Bueno, pero vamos a tener muchos más programas como este, en donde el tiempo va a ser mucho más extendido. Vamos a desarrollar básicamente 20 minutos. Es una presentación que queremos que tuvieras con nuestro público y desde ya te damos las gracias por haber participado y haber esperado. Muchas gracias a ustedes. Aquí es tu casa, Cristian. Cuando quieras, te cruzás el charco y te venís personalmente. Dale. La semana que viene estoy ahí. Bueno, dale, no hay drama. Dale, los esperamos. Un abrazo grande, Cristian. Ahora, ¿dónde vamos? Gracias a ustedes. No, gracias. ¿Dónde vamos ahora? Volvemos con Andrés. Ahora están definiendo.